El silencio en aquella calle de la Ciudad de México siempre le había parecido a Arturo una señal de paz. Pero esa tarde el aire se sentía inusualmente pesado, como si el oxígeno se negara a entrar en sus pulmones. Caminó por el pasillo lateral de la casa que su padre construyó con sudor y tabiques de esperanza, cargando una maleta llena de regalos y el corazón palpitando por la sorpresa que le daría a su madre. Sin embargo, al acercarse a la ventana de la cocina, un sonido seco y metálico lo detuvo en seco, seguido por una voz que no reconoció de inmediato por su extrema frialdad. Era la voz de Lorena, su esposa, pero despojada de toda la dulzura fingida que ella siempre mostraba en sus videollamadas de los domingos, sonando ahora como un látigo golpeando el alma. Arturo se asomó apenas 1 centímetro, lo suficiente para que el mundo se le desmoronara encima al ver a doña Carmen, su madre de 92 años, encogida en un rincón. La anciana no estaba sentada en su silla de madera de siempre, sino directamente sobre el azulejo gélido y percudido de la cocina, con la espalda encorvada por el peso de una humillación que no merecía. Frente a ella, en el piso manchado, reposaba un plato de plástico con sobras frías, colocado ahí como si se tratara de un animal callejero al que se le da una limosna por compromiso. Lorena permanecía de pie, con los brazos cruzados y una expresión de asco que transformaba su rostro en una máscara de crueldad absoluta, observando cómo la anciana temblaba violentamente. El contraste entre la fragilidad de esos huesos centenarios y la soberbia de la mujer que juró cuidarla era una imagen que quemaba las pupilas de Arturo, dejándolo paralizado por el horror más profundo. «Ándale, come de una vez y deja de estar de remilgosa, que así es como vas a aprender a no andar derramando la comida en mi mesa limpia», sentenció Lorena con un desprecio lacerante. Doña Carmen, con sus manos nudosas y deformadas por la artritis, intentaba recoger un poco de arroz, pero las lágrimas que resbalaban por sus mejillas, surcadas de arrugas, le impedían ver el plato. Cada sollozo silencioso de su madre era un puñal que atravesaba el pecho de Arturo, quien sentía que el suelo bajo sus pies se abría para tragarse toda su dignidad. El hijo ausente observaba cómo su madre bajaba la cabeza, aceptando aquel castigo inhumano con la resignación de quien ya ha perdido toda esperanza de ser rescatada de ese infierno doméstico. La luz de la tarde golpeaba el cabello cano de la anciana, resaltando su vulnerabilidad extrema frente a la figura imponente y despiadada de la nuera que manejaba la casa. En ese instante, la traición no solo venía de su esposa, sino de su propia negligencia por haber creído en palabras bonitas mientras su madre se consumía en la más triste y amarga soledad. Arturo apretó los puños hasta que los nudillos le quedaron blancos, sintiendo una mezcla volcánica de náuseas e indignación que amenazaba con hacerlo estallar en ese mismo sitio, frente a la ventana. Sabía que si entraba en ese momento, nada volvería a ser igual, pero el dolor de ver a la mujer que le dio la vida siendo tratada peor que a un perro era insoportable. Esta era la realidad que se ocultaba tras las cortinas de su hogar, una verdad aterradora que estaba a punto de cambiar el destino de todos para siempre. ¿Qué harías tú si descubrieras que la persona en la que más confías está lastimando al ser que más amas? Suscríbete al canal para no perderte el desenlace de esta historia y dinos desde qué ciudad nos estás acompañando hoy. Arturo Ramírez no era un hombre de lujos, sino de manos callosas y una conciencia que hasta ese fatídico segundo creía tener tranquila en la lejanía de su empleo. Llevaba años trabajando en una empresa de transportes en Monterrey, devorando kilómetros en las carreteras del norte para enviar cada peso que podía a su hogar en la Ciudad de México. En su mente, el sacrificio de la distancia se justificaba con la seguridad de que su madre, doña Carmen, estaba en las mejores manos posibles bajo el cuidado de Lorena. Aquella casa de bloc y cemento que su padre levantó con orgullo ladrillo a ladrillo era para él un santuario
santuario de gratitud. Sin embargo, la realidad que golpeaba sus ojos en ese instante era un laberinto de sombras y mentiras que apenas comenzaba a procesar mientras permanecía oculto tras la puerta. Doña Carmen siempre fue el pilar de la familia, una mujer que sobrevivió a la viudez temprana con una dignidad inquebrantable y una sonrisa que solía iluminar hasta el rincón más oscuro. A sus 92 años, su cuerpo se había convertido en una cáscara frágil, pero su mente permanecía tan lúcida como un cristal recién lavado por la lluvia. Ella entendía perfectamente cada palabra hiriente, cada gesto de asco y cada bocado de desprecio que recibía. Esa lucidez era, irónicamente, su mayor condena en aquel encierro doméstico donde el respeto se había evaporado hacía mucho tiempo entre las paredes de la cocina que ella misma inauguró. Arturo la recordaba siempre activa, cocinando tamales para el barrio o remendando ropa con una agilidad que desafiaba al tiempo, pero ahora la veía reducida a un bulto trémulo en el suelo. La vulnerabilidad de su madre no era solo física por la edad, sino emocional, nacida del miedo profundo a causar un conflicto que terminara por destruir el matrimonio de su único hijo varón. Por otro lado, Lorena, quien durante 15 años fue la compañera de Arturo, se revelaba ahora como una extraña gélida que administraba el dolor ajeno con una eficiencia aterradora. Ella siempre se quejaba del cansancio, de lo pesado que era lidiar con las medicinas y de cómo su propia vida profesional se había estancado por cuidar a una anciana. Arturo escuchaba sus quejas con culpa, intentando compensarla con más dinero y regalos, sin imaginar que detrás de esa fachada de esposa abnegada se escondía un resentimiento que rayaba en la pura maldad. El ambiente en esa casa de la periferia, donde los vecinos suelen saber hasta lo que el otro desayuna, se había vuelto una puesta en escena constante de hipocresía. Mientras en la calle Lorena saludaba con una sonrisa amable a las señoras del mercado, dentro de los muros de la propiedad, el aire se cortaba con el filo de su impaciencia. Doña Carmen dependía totalmente de ella para caminar, para asearse y para alimentarse, una dependencia que Lorena utilizaba como un arma de control psicológico cotidiano. La idosa guardaba silencio, tragándose las lágrimas junto con la comida fría, solo por amor a su hijo Arturo. Arturo sentía que el oxígeno de la Ciudad de México le faltaba, no por la altura, sino por el peso de haber sido un ciego voluntario ante las señales que ahora gritaban. Recordó las llamadas telefónicas donde Lorena siempre intervenía, diciendo que mamá ya se quedó dormida o que está muy cansada para hablar mucho tiempo. Mejor dile a mí. Esas pequeñas excusas que antes le parecieron gestos de protección, ahora se revelaban como los eslabones de una cadena que mantenía a doña Carmen aislada del mundo exterior. La manipulación de Lorena había sido tan sutil como efectiva, construyendo un muro de silencio. La casa misma parecía reflejar ese deterioro moral, con rincones que antes brillaban y que ahora mostraban el descuido de alguien que ya no tiene interés en el hogar. Arturo notó, desde su escondite, que las plantas de su madre estaban secas y que el altar a su padre tenía las velas apagadas y cubiertas de polvo. Eran detalles sensoriales que hablaban de un abandono sistemático, de una falta de amor que se extendía a todo lo que doña Carmen valoraba en su vejez. El hijo sentía que cada mota de polvo en esa casa era una mancha en su propia alma. La situación económica no era el problema, pues Arturo se aseguraba de que nunca faltara nada, pero el dinero no compra la compasión ni la paciencia necesaria para cuidar un ocaso. Doña Carmen, con su mirada triste clavada en el plato de plástico, representaba la tragedia de miles de ancianos que se vuelven invisibles en sus propias familias.
Ella, que una vez fue el centro de todo, ahora era tratada como un estorbo que ocupaba un espacio valioso en una casa que muchos ya codiciaban. El silencio de la anciana era un grito sordo de auxilio que Arturo apenas lograba escuchar. El protagonista, atrapado entre la maleta de regalos y la visión del infierno, se dio cuenta de que su madre había envejecido 10 años en los últimos 6 meses de ausencia. Su piel parecía papel de China, casi transparente, y sus hombros estaban caídos no por los años, sino por la carga de la humillación constante que recibía. Arturo recordaba a una madre fuerte, pero esta mujer que intentaba comer arroz del suelo era una sombra herida que sobrevivía por puro instinto. La culpa filial lo golpeó con la fuerza de un rayo, dejándolo sin aliento. Lorena seguía allí, moviéndose con una arrogancia que nacía de la impunidad de creerse sola y dueña absoluta de la voluntad de la anciana que la miraba con terror. Para ella, doña Carmen no era una persona con historia y sentimientos, sino un objeto que requería mantenimiento y que le impedía disfrutar plenamente del dinero que Arturo enviaba. Esa ambición, mezclada con el resentimiento de sus propios fracasos, la convertía en una antagonista peligrosa que no dudaría en cruzar cualquier línea para obtener lo que deseaba. La tensión en la cocina era un volcán a punto de hacer erupción. Arturo cerró los ojos un segundo, tratando de calmar el temblor de sus propias manos antes de dar el paso que rompería su realidad en 1000 pedazos para siempre. Sabía que al entrar en esa cocina no solo confrontaría a su esposa, sino que tendría que enfrentar su propia responsabilidad por haber dejado a su madre desamparada. El contexto estaba claro: una madre mártir, una esposa verdugo y un hijo que, por exceso de confianza, se convirtió en cómplice involuntario de una pesadilla. El primer acto de esta tragedia estaba a punto de terminar para dar paso a un enfrentamiento inevitable. Para entender el nudo de dolor que ahora asfixiaba a Arturo, era necesario retroceder a los años de su infancia en esa misma casa de la periferia. Doña Carmen no siempre fue esa figura encogida sobre el azulejo. Hubo un tiempo en que sus manos eran el motor que mantenía vivo el hogar tras la muerte de su esposo. Con una fuerza que parecía sobrenatural, ella lavó ropa ajena y cocinó miles de tamales para que Arturo nunca sintiera el vacío de la carencia ni la falta de un libro en la escuela. Aquellos sacrificios forjaron en el hijo una devoción profunda, pero también una deuda emocional que cargaba como una losa pesada. Arturo creció viendo a su madre como una heroína invencible, alguien que siempre tenía una palabra de aliento y un plato caliente, sin importar qué tan difícil fuera la situación. Esa imagen de fortaleza fue la que él se llevó a Monterrey, grabada a fuego en su memoria, impidiéndole notar que los años no perdonan ni a los más valientes. El éxito relativo de Arturo en la empresa de transportes fue, en su mente, el trofeo que quería entregarle a ella como recompensa por tanto esfuerzo. Sin embargo, la distancia se convirtió en una trampa de cristal que filtraba la realidad, dejándole ver solo lo que quería creer. Cuando Lorena entró en la vida de Arturo hace 15 años, doña Carmen la recibió con los brazos abiertos, entregándole las llaves de su cocina y de su confianza. Al principio, la convivencia parecía un baile armonioso de respeto mutuo, donde Lorena aprendía las recetas familiares y escuchaba las historias del pasado con aparente interés. Arturo se sentía el hombre más afortunado del mundo al ver a las dos mujeres más importantes de su vida compartiendo la mesa con risas y planes a futuro. Nunca sospechó que bajo esa superficie de cordialidad se gestaba una semilla de resentimiento que Lorena regaba con cada queja silenciosa. El punto de quiebre comenzó hace 3 años, cuando doña Carmen sufrió una caída que le restó movilidad y la obligó a depender de cuidados constantes para sus necesidades básicas. Fue entonces cuando Arturo, presionado por las deudas y la ambición de un mejor futuro, aceptó el traslado definitivo a Monterrey, confiando ciegamente en la promesa de Lorena.
Vete tranquilo, mi amor, que yo cuidaré de tu madre como si fuera la mía propia, le dijo ella con un beso que ahora Arturo recordaba como el toque de Judas. En ese momento, el Cinto Centas hogar se transformó en una prisión privada donde el carcelero usaba una máscara de bondad. Lorena, que siempre había soñado con una vida de lujos y viajes, empezó a sentir que las paredes de la casa de la suegra se le cerraban encima día tras día. Cada vez que tenía que ayudar a doña Carmen a levantarse o cambiarle las sábanas, una sombra de asco cruzaba su rostro, una sombra que la anciana aprendió a identificar de inmediato. El resentimiento profesional de Lorena, quien culpaba a la vejez de la suegra por no poder buscar un empleo mejor, se convirtió en un veneno que corrompió su carácter. Ella no veía a un ser humano sufriendo, sino a un obstáculo biológico que le robaba su juventud. Doña Carmen, por su parte, intentó al principio quejarse con Arturo durante las breves llamadas telefónicas, pero pronto se dio cuenta de que sus palabras causaban angustia en su hijo. No quiero ser la razón por la que ellos se peleen, pensaba la anciana con una abnegación que rayaba en el martirio, decidiendo tragarse sus penas por el bien de Arturo. Ella veía cómo Lorena se adueñaba de la casa, cambiando los muebles de lugar y guardando los recuerdos de su esposo en cajas de cartón en el garaje. El desplazamiento no fue solo físico, sino emocional, borrando la identidad de la dueña original. La comunicación entre madre e hijo se volvió un simulacro supervisado por la mirada gélida de Lorena, quien siempre estaba presente durante las videollamadas para dictar lo que se decía. Arturo veía a su madre en la pantalla del celular y aunque notaba su delgadez, Lorena siempre tenía una explicación médica o una excusa sobre la falta de apetito por la edad. Es que ya está viejita, Arturo. Tú sabes cómo se ponen, repetía ella, usando la geriatría como un escudo para ocultar la negligencia deliberada. El hijo, desde la comodidad de su ignorancia en el norte, aceptaba esas verdades a medias con alivio. Hubo una Navidad, hace apenas 2 años, en la que doña Carmen intentó enviarle una señal a Arturo, tomándole la mano con fuerza y mirándolo con ojos suplicantes. Arturo, distraído por los regalos y el bullicio de la fiesta que Lorena había organizado para impresionar a los vecinos, solo le dio un beso en la frente. «Estás muy consentida, mamá», le dijo entre risas, sin saber que bajo esa frase se escondía el grito desesperado de una mujer que se sentía morir. Esa fue la última vez que estuvieron a solas, pues Lorena se encargó de que nunca volviera a repetirse. Lorena empezó a manejar el dinero que Arturo enviaba con una discreción absoluta, reduciendo los gastos en la alimentación y medicinas de la anciana para ahorrar para sus propios caprichos. Doña Carmen veía cómo la despensa se llenaba de cosas para la nuera, mientras ella recibía caldos diluidos y pan duro bajo la excusa de que su estómago ya no aguanta nada. La desnutrición emocional de la anciana era tan grave como la física, pero se mantenía oculta tras las ropas limpias que Lorena le ponía solo para las fotos de Facebook. La hipocresía digital era el velo que cubría la miseria. La casa, que antes olía a canela y flores frescas, empezó a tener un aroma a humedad y a soledad que se filtraba por las rendijas de las puertas cerradas. Arturo, en sus visitas rápidas de fin de semana, nunca tuvo tiempo de notar que el cuarto de su madre estaba cada vez más frío y despojado de calidez. Él se conformaba con verla sentada en la sala, vestida con su mejor chal, sin imaginar que minutos después de que él se fuera, Lorena la arrastraría de nuevo a la penumbra. El engaño era una obra de teatro perfectamente coreografiada por la maldad de una mujer ambiciosa. Ahora, parado frente a la ventana de la cocina, todo ese pasado de sacrificios y mentiras cobraba un sentido nuevo y aterrador para el protagonista de esta historia. Entendía que su ausencia no fue un acto de amor provechoso, sino un abandono que dejó a su madre a merced de un lobo con piel de oveja.
Las manos de doña Carmen, que tanto trabajaron por él, ahora recogían sobras del suelo porque él no estuvo ahí para defender su lugar en la mesa. La historia de la familia Ramírez estaba marcada por una traición que exigía una justicia inmediata y sin ninguna clase de contemplaciones. Arturo sintió que el aire se convertía en plomo dentro de sus pulmones mientras terminaba de procesar la imagen de su madre en el suelo. El conflicto no era solo una discusión doméstica, sino una guerra declarada entre la decencia y la crueldad más pura en el corazón de su hogar. Lorena seguía ahí, de pie, con la barbilla en alto y esa mirada de superioridad que solo tienen aquellos que se sienten dueños absolutos de la vida de un ser indefenso. No había una gota de remordimiento en sus ojos, solo la fría determinación de quien ha normalizado el abuso como una herramienta de disciplina diaria. La indignación de Arturo comenzó a transformarse en una náusea física que le subía por la garganta, quemándole las palabras antes de que pudiera pronunciarlas frente a la ventana. ¿Cómo era posible que la mujer con la que compartía su vida se hubiera convertido en el verdugo silencioso de la persona que más amaba en este mundo? El conflicto se materializaba en ese plato de plástico, un símbolo de la deshumanización que doña Carmen sufría mientras él trabajaba a kilómetros de distancia. Cada segundo que pasaba sin que él interviniera se sentía como una traición adicional a los años de sacrificio de su madre. Doña Carmen intentó levantar la mirada, pero el miedo a la reacción de Lorena la hizo encogerse aún más sobre sus rodillas lastimadas por el contacto directo con el azulejo. Arturo vio cómo su madre escondía las manos entre los pliegues de su falda vieja, tratando de ocultar el temblor que delataba su debilidad extrema y su terror. Lorena, con un gesto de impaciencia, pateó ligeramente el borde del plato, ordenándole que terminara rápido, porque tenía mejores cosas que hacer que estar cuidando estorbos. Ese golpe seco de plástico contra el suelo fue el detonante que rompió el último hilo de autocontrol del hijo. El protagonista comprendió que el antagonismo de Lorena no era un arrebato momentáneo, sino un plan sistemático de erosión moral para quebrar el espíritu de la anciana. Ella quería que doña Carmen se sintiera tan pequeña y miserable que terminara por aceptar cualquier cosa, incluso su propia desaparición emocional del entorno familiar. La ambición de Lorena palpitaba en el ambiente, como si cada humillación fuera un paso más cerca de adueñarse por completo de la propiedad y del dinero de Arturo. La casa, que debía ser un refugio, se había convertido en un campo de concentración unipersonal bajo el mando de la nuera. Arturo dio la vuelta hacia la puerta principal, entrando con una calma fingida que era más aterradora que cualquier grito, haciendo que el sonido de sus pasos resonara en el pasillo. Al entrar en la cocina, el silencio se volvió denso, casi sólido, mientras Lorena palidecía notar la presencia de su esposo meses antes de lo esperado. El rostro de la mujer pasó del desprecio a una máscara de confusión y luego a un intento fallido de sonrisa nerviosa que no llegó a sus ojos. «Arturo, mi amor, ¡qué sorpresa! ¿No nos avisaste que venías hoy de Monterrey?», tartamudeó ella sin éxito. Él no respondió al saludo. Simplemente caminó hacia el centro de la habitación, manteniendo la vista clavada en su madre, que seguía sentada en el frío piso de la cocina. Doña Carmen, al ver a Picincinto, su hijo, soltó un gemido que no era de alegría, sino de una vergüenza profunda por ser descubierta en tal estado de degradación. Arturo se arrodilló a su lado, ignorando por completo a Lorena, y comenzó a levantar a su madre con una delicadeza que contrastaba violentamente con la escena anterior. El conflicto ya no era subterráneo. Había salido a la superficie con toda su carga de dolor y decepción. Lorena, viendo que su engaño se desmoronaba, intentó inmediatamente aplicar su táctica de manipulación habitual,
tratando de restarle importancia a lo que Arturo acababa de presenciar con sus ojos. No es lo que parece, Arturo. Es que tu madre ha estado muy rebelde y tira la comida de la mesa a propósito para hacerme enojar, exclamó con voz aguda. La mentira era tan burda y cínica que Arturo sintió un escalofrío recorrer su espalda, dándose cuenta de la facilidad con la que ella inventaba realidades paralelas. El antagonismo se volvía más agresivo a medida que ella se sentía acorralada por la verdad. Doña Carmen se aferró al brazo de su hijo con una fuerza desesperada, como si temiera que él fuera a desaparecer de nuevo y dejarla sola en ese nido de serpientes. Arturo sintió los huesos de su madre a través de la ropa, dándose cuenta de que estaba mucho más delgada de lo que Lorena le decía en sus informes semanales. El conflicto escalaba en su mente al notar las marcas de negligencia, la ropa mal lavada, el olor a encierro y esa mirada de perro apaleado que su madre mantenía. Cada detalle era una prueba incriminatoria contra la mujer que juró ser su aliada. Cállate, Lorena, no digas una sola palabra más porque te vi desde la ventana, dijo Arturo con una voz baja y cargada de una autoridad que nunca antes había usado. La mujer se quedó paralizada por un momento, pero su naturaleza confrontativa pronto resurgió, intentando victimizarse para desviar la atención de su propio comportamiento abusivo y cruel. Empezó a llorar de forma teatral, quejándose de lo mucho que ella sufría cuidando a una anciana que ya no sabía ni quién era, apelando a la fatiga del cuidador. Era una actuación ensayada 1000 veces, diseñada para generar culpa en Arturo. Sin embargo, esta vez el truco no funcionó, porque el impacto de ver a su madre comiendo del suelo era una herida demasiado fresca y profunda para ser sanada con lágrimas falsas. Arturo sentó a doña Carmen en la silla de madera y se paró frente a su esposa, viendo por primera vez el monstruo que habitaba bajo la piel de Lorena. El conflicto se centraba ahora en la ruptura total de la confianza, en el descubrimiento de que los últimos años de su vida habían sido una mentira bien estructurada. La frustración de Arturo crecía al pensar en cuánto tiempo su madre había guardado este secreto. ¿Cuántas veces la has obligado a comer así? ¿Cuántas veces le has gritado cuando yo no estaba para defenderla?, preguntó Arturo, exigiendo una verdad que ya conocía, pero que necesitaba escuchar. Lorena, en lugar de pedir perdón, optó por la arrogancia, respondiendo que él no tenía derecho a juzgarla porque él no estaba allí para hacer el trabajo sucio y pesado. Ella argumentaba que era injusto que su vida se desperdiciara limpiando a una mujer de 90 años mientras él se paseaba por las carreteras de México. El resentimiento de la antagonista salía a borbotones, mostrando su verdadera cara. Arturo comprendió que para Lorena, su madre no era un ser humano con derechos, sino un trabajo sucio que ella despreciaba profundamente con cada fibra de su ser egoísta. Esta revelación intensificó la tensión, pues el protagonista se dio cuenta de que no se trataba de un error aislado, sino de un odio arraigado y peligroso. La injusticia se sentía en el aire de la cocina, mezclada con el olor del arroz frío que seguía en el plato de plástico sobre el azulejo sucio. El público sentiría aquí la rabia de Arturo, el deseo de justicia que clama por una resolución inmediata. Doña Carmen, con voz trémula, susurró un «No te pelees por mi culpa, hijo», lo cual fue la estocada final para el corazón del protagonista en este enfrentamiento inicial. Ella seguía intentando protegerlo a él, incluso después de haber sido humillada de la forma más vil posible por la mujer de su propio hijo consentido. Arturo sintió que el mundo era un lugar injusto, donde los más buenos sufren el veneno de los que no tienen alma ni compasión alguna. El conflicto familiar se transformaba en una lucha moral entre la gratitud filial y la ambición desmedida de una extraña.
Lorena intentó acercarse a Arturo para tocarle el brazo, pero él se apartó como si el contacto con ella pudiera quemarlo o contaminar su propia esencia de hombre honesto y trabajador. No me toques, Lorena. No puedo creer que seas la misma persona con la que duermo y a la que le confío mi vida entera, sentenció él. La máscara de la esposa perfecta se había roto en 1000 pedazos imposibles de reconstruir, dejando al descubierto la fealdad de un alma consumida por la amargura. El conflicto estaba establecido y no habría marcha atrás en este camino de dolor. La atmósfera en la casa se volvió irrespirable, con Arturo protegiendo a su madre mientras Lorena retrocedía hacia la sala, murmurando insultos entre dientes sobre la ingratitud de la familia. El enfrentamiento físico no era necesario para sentir la violencia emocional que emanaba de cada rincón de esa cocina donde se acababa de revelar una infamia. El espectador se siente aquí atrapado en la indignación, deseando que Arturo tome una decisión drástica que termine con el sufrimiento de doña Carmen de una vez por todas. La tensión es una cuerda a punto de romperse. Arturo miró a su alrededor y vio la casa con ojos nuevos, notando que ya nada era lo que parecía ser en sus recuerdos de infancia y juventud. Cada mueble, cada cuadro, cada rincón de ese hogar familiar estaba ahora manchado por la presencia de una mujer que no respetaba la historia de los Ramírez. El conflicto se extendía hacia el pasado, haciendo que Arturo cuestionara cada momento de felicidad que creyó tener junto a Lorena en los últimos años. Había sido todo un plan para quedarse con la casa de su madre. La duda sembraba más ira. Lorena gritó desde la sala que si él no estaba de acuerdo con sus métodos, que entonces él se hiciera cargo de todo, sabiendo que Arturo tenía que volver a trabajar. Esa amenaza era su última carta, su forma de chantaje emocional para obligarlo a aceptar el abuso bajo la premisa de la falta de alternativas viables. Ella creía que todavía tenía el control de la situación porque Arturo dependía de su supuesta labor de cuidadora para poder seguir ganando el sustento diario. El cinismo de la antagonista llegaba a niveles insoportables para cualquier persona con un mínimo de empatía, pero Arturo ya no era el mismo hombre ingenuo que había salido de Monterrey esa mañana con la esperanza de un reencuentro cálido y lleno de amor familiar. En su mente ya estaba germinando una determinación inquebrantable de justicia, una promesa silenciosa que le hacía a su madre mientras le limpiaba las lágrimas con su pañuelo. El conflicto escalaba hacia una resolución que Lorena no podía ni imaginar, porque ella subestimaba el poder del amor de un hijo que se siente profundamente culpable. La injusticia no quedaría impune en este hogar que una vez fue sagrado para ellos. Doña Carmen seguía en silencio, pero su mirada ya no era de terror absoluto, sino de un alivio agridulce al saber que su calvario secreto ya no era solo suyo. Arturo la abrazó por los hombros, sintiendo su fragilidad extrema, y juró en su interior que ella jamás volvería a tocar el suelo frío de esa cocina infame. El antagonista, por su parte, seguía en la otra habitación, lanzando culpas y justificaciones vacías que ya no encontraban eco en el corazón de su esposo. El bloque de tensión terminaba con una división clara entre el bien y el mal. ¿Cómo es posible que alguien llegue a tratar a un anciano con tal nivel de desprecio y falta de humanidad básica en su propio hogar familiar? Esta pregunta queda flotando en el aire para el espectador, generando una conexión emocional directa con el dolor de doña Carmen y la rabia de Arturo. El conflicto está en su punto de máxima ebullición, preparando el terreno para las revelaciones que vendrán a continuación de la mano de los vecinos. La justicia está lejos, pero el primer paso ya se ha dado al descubrir la cruel y amarga verdad. Arturo levantó el plato de plástico del suelo y lo puso sobre la mesa, un gesto simbólico de que el orden natural y el respeto estaban regresando a la casa.
Miró a Lorena a los ojos una última vez antes de llevar a su madre a su habitación, y ella pudo ver en su mirada que algo se había roto definitivamente. No había más espacio para las mentiras, ni para las falsas sonrisas, ni para el cuidado simulado que escondía un maltrato físico y psicológico. El conflicto familiar se convertiría pronto en una lección de justicia pública para todo el vecindario. El primer enfrentamiento terminaba con Arturo cerrando la puerta de la cocina, dejando a Lorena sola, con su amargura y sus planes frustrados de poder absoluto sobre la anciana. La batalla por la dignidad de doña Carmen acababa de comenzar y el protagonista estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para ganar esta guerra moral. El espectador queda con la tensión a flor de piel, esperando el siguiente golpe de realidad que Arturo descubrirá sobre lo que realmente sucedía en su ausencia prolongada. La historia apenas comienza a mostrar su verdadera y oscura profundidad. ¿Qué harías si descubres que tu confianza fue usada para lastimar a quien más amas? Cuéntanos si alguna vez has sospechado de algo similar y qué fue lo que te hizo abrir los ojos. Arturo pasó la noche en vela, sentado al borde de la cama de su madre, escuchando su respiración agitada y sintiendo que cada sombra en la pared era un testigo silencioso de su fracaso. Al amanecer, el sol de la Ciudad de México se filtró por las cortinas raídas, revelando manchas de humedad que antes no había notado, como si la casa misma estuviera llorando. Decidido a encontrar respuestas, salió al patio, donde el aire fresco parecía un alivio momentáneo frente al sofocante rencor de Lorena, quien se mantenía encerrada en su habitación. En el muro que compartían con la casa vecina, vio a don Ernesto, un hombre que había sido amigo de su padre y que ahora lo miraba con una mezcla de lástima y alivio contenido. Don Ernesto se acercó lentamente, apoyando sus manos nudosas sobre el cemento frío del muro, y suspiró con un peso que parecía venir de años de silencio acumulado. «Qué bueno que volviste, muchacho, porque las cosas aquí ya no se podían aguantar más, ni para nosotros que solo escuchamos», murmuró el anciano con la voz entrecortada por la angustia. Arturo sintió que el corazón se le detenía, mientras el vecino le relataba cómo los gritos de Lorena atravesaban las paredes a diario, rompiendo la paz del barrio con insultos que nadie debería escuchar. Don Ernesto confesó que muchas veces vio a doña Carmen llorando sola en el pequeño patio trasero bajo el sol inclemente, sin que nadie la ayudara. «Pensamos en decirte algo, Arturo, pero Lorena siempre nos decía que tú estabas al tanto de todo y que no querías que nadie se metiera en los asuntos de tu familia», explicó el vecino con una culpa que reflejaba el éxito de la manipulación de la antagonista. Arturo comprendió que su esposa no solo abusaba de su madre, sino que había construido una red de mentiras para aislar a la anciana de cualquier posible auxilio externo. El primer momento de agravamiento del conflicto golpeó a Arturo con la revelación de que su madre vivió un calvario público, mientras él vivía una fantasía de bienestar. La sensación de injusticia crecía al saber que el barrio entero fue cómplice silencioso por culpa de las amenazas de su mujer. Don Ernesto bajó la mirada, avergonzado por no haber tenido la valentía de marcar su número antes, pero le entregó a Arturo una pieza clave de información que cambiaría el rumbo de la mañana. Le dijo que Marisol, la hija adolescente de la casa de al lado, estaba muy afectada por lo que veía desde su ventana del segundo piso y que probablemente ella tenía más que decir. Arturo le agradeció con un nudo en la garganta y regresó al interior de la casa, sintiendo que cada paso que daba era sobre un suelo minado de traiciones. La atmósfera se volvía cada vez más eléctrica, presagiando que la verdad total estaba a punto de emerger de las sombras más oscuras. Al entrar, se encontró con Lorena en el pasillo, quien ya no lloraba, sino que mostraba una actitud desafiante, como si hubiera decidido que la mejor defensa era un ataque frontal y despiadado. «Espero que ya estés pensando en cómo vamos a arreglar esto, porque yo no voy a seguir soportando tus caras de juez por un simple incidente de disciplina», escupió ella con una arrogancia que desafiaba cualquier lógica humana. Arturo ni siquiera
siquiera la miró, simplemente pasó de largo, pero ella lo siguió hasta la sala, gritándole que él era un cobarde por escuchar los chismes de los vecinos antes que a su propia esposa. El conflicto escalaba hacia una violencia verbal que amenazaba con destruir lo poco que quedaba de paz. En ese momento llamaron a la puerta con timidez y Arturo se encontró con Marisol, quien sostenía su teléfono celular con manos temblorosas y una expresión de determinación que no encajaba con su corta edad. Señor Arturo, no quiero problemas, pero no puedo dormir pensando que doña Carmen sigue sufriendo y yo tengo algo que usted debe ver ahora mismo, dijo la joven con voz firme. Lorena intentó intervenir, tratando de arrebatarle el teléfono a la chica, pero Arturo la detuvo con un brazo firme, creando una barrera física que marcaba el fin de su paciencia. La tensión en la entrada de la casa era tan densa que podía sentirse en la piel, un frío que recorría la columna vertebral. Marisol desbloqueó el dispositivo y reprodujo un video grabado apenas 3 días atrás, donde se veía a Lorena arrastrando a doña Carmen de un brazo mientras le gritaba obscenidades por haber tardado en levantarse. En las imágenes, la anciana tropezaba y caía, mientras Lorena, en lugar de ayudarla, le advertía que si no se apuraba, pasaría el resto del día encerrada en el cuarto sin probar bocado. El sonido del video, con los sollozos de la anciana y las risas burlonas de la nuera, llenó la sala como un eco infernal que desnudaba la maldad pura. Este era el segundo agravamiento, una prueba visual que convertía las sospechas en una realidad insoportable y desgarradora. Arturo sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, mientras veía a su madre siendo tratada como un objeto desechable por la mujer que él consideraba su compañera de vida. El video mostraba cómo Lorena obligaba a la anciana a comer del suelo, confirmando que lo que Arturo vio al llegar no era un evento aislado, sino una rutina de tortura sistemática. Las lágrimas de indignación de Arturo cayeron sobre la pantalla del celular, mezclándose con la rabia de un hombre que se da cuenta de que ha estado durmiendo con el enemigo. La crueldad grabada era tan explícita que Lorena, por primera vez, se quedó sin palabras, retrocediendo hacia la cocina con el rostro pálido. Eres un monstruo, Lorena. No hay otra palabra para describirte después de ver esto, susurró Arturo con un dolor que nacía desde lo más profundo de sus entrañas, cerrando el celular con un gesto definitivo. La presencia de Marisol allí, como una testigo valiente del horror doméstico, subrayaba la soledad en la que doña Carmen había vivido durante todos esos meses de ausencia de su hijo. La injusticia se multiplicaba en la mente de Arturo al pensar en cuántas veces su madre había mirado hacia la ventana esperando un milagro que tardó demasiado tiempo en llegar. El ambiente de la casa estaba ahora contaminado por la evidencia de un crimen emocional que no tenía perdón posible. Sin embargo, la escalada no se detuvo ahí, pues Arturo, movido por un instinto de protección radical, comenzó a revisar los cajones del pequeño escritorio donde Lorena guardaba la correspondencia y los papeles legales. Entre facturas de lujos que él no recordaba haber autorizado, encontró un sobre de una notaría local que contenía documentos de transferencia de propiedad ya redactados y listos para una firma. Lorena había estado preparando el terreno legal para que doña Carmen le cediera la casa de la familia, aprovechando su fragilidad y su posible estado de confusión mental para despojarla de todo. Este tercer momento de agravamiento reveló que la crueldad de Lorena no solo era emocional, sino una estrategia de ambición económica. Arturo leyó las cláusulas que dejaban a su madre prácticamente en la calle si Lorena decidía vender la propiedad. Un plan maestro de despojo que se había estado gestando a sus espaldas con una frialdad calculada. El cinismo de la antagonista alcanzó su punto máximo cuando Arturo le mostró los papeles y ella, en lugar de negarlo, respondió que era lo justo por el tiempo que ella perdía cuidándola.
Ella ya no necesita esta casa, Arturo. Nosotros sí, para empezar una vida mejor, lejos de este barrio mugroso, gritó Lorena, revelando que su desprecio por la anciana era solo una extensión de su desprecio por el origen humilde de la familia. La escalada dramática estaba completa: maltrato físico documentado, aislamiento social revelado y un intento de coacción patrimonial descubierto en menos de una hora de investigación intensa por parte del hijo. El protagonista se sentía como si estuviera despertando de un coma de años, viendo los escombros de una vida que creía sólida, pero que estaba construida sobre la arena de la traición. Doña Carmen, que escuchaba todo desde su cuarto, sollozó suavemente, un sonido que para Arturo fue como un llamado a las armas para defender lo que quedaba de su legado familiar. No habría más diálogo, solo acción, porque la maldad de Lorena no admitía ninguna clase de justificación ni de tregua. Arturo tomó el teléfono de Marisol, pidiéndole permiso para enviarse el video, y también guardó los documentos de la notaría en su chaqueta, decidido a usarlos como munición en la batalla que se avecinaba. Lorena intentó bloquearle el paso una vez más, gritando que si ella se iba de esa casa, lo haría con la mitad de todo, amenazando con un divorcio destructivo que lo dejaría en la ruina. Arturo la miró con una lástima que era más hiriente que cualquier insulto, dándose cuenta de que la mujer que amó nunca existió realmente, sino que fue una invención de su propia necesidad de afecto. La tensión era un volcán que estaba a segundos de la erupción final. Puedes quedarte con el dinero que envié, puedes quedarte con los muebles si quieres, pero nunca volverás a tocar un solo cabello de mi madre ni a poner un pie en esta casa, sentenció él. Lorena se rió con una amargura histérica, recordándole que legalmente ella tenía derechos por los años de matrimonio, pero Arturo ya no escuchaba sus amenazas vacías de contenido ético. Su mente estaba enfocada en el rostro de su madre y en la necesidad urgente de limpiar la mancha de infamia que ahora cubría el apellido Ramírez en todo el vecindario. La escalada dramática había llegado a un punto de no retorno donde la justicia empezaba a reclamar su lugar. Cada palabra de Lorena era como un clavo más en el ataúd de su relación, mostrando una falta total de empatía que rozaba la psicopatía social en un entorno tan tradicional y unido como aquel barrio. El público puede sentir aquí la impotencia de Arturo, pero también el nacimiento de una fuerza renovada que surge de la indignación más pura y legítima de un hijo herido. La injusticia ya no era una sospecha, era una certeza documentada y respaldada por testigos que estaban listos para hablar ante quien fuera necesario para restaurar el orden. El drama estaba servido en una mesa donde la traición era el plato principal de una cena que Lorena nunca olvidaría. Arturo salió de nuevo al patio para respirar, viendo cómo otros vecinos empezaban a asomarse por sus ventanas, atraídos por los gritos y la obvia tensión que emanaba de la propiedad de los Ramírez. El barrio, que siempre fue un nido de chismes, ahora se convertía en un tribunal popular que observaba con juicio silencioso cada movimiento de la mujer que los había engañado con su falsa cortesía. La sensación de acorralamiento para Lorena empezaba a ser física, pues ya no tenía dónde esconder su verdadera naturaleza tras el video de Marisol y los documentos del notario. El aire estaba cargado de la electricidad que precede a las tormentas más devastadoras. ¿Cómo pudo ser tan ciega, señor Arturo?, preguntó Marisol antes de irse, una pregunta que quedó flotando en la mente del protagonista como un eco punzante que le recordaba su propia responsabilidad en el dolor de su madre. La culpa no se iba, pero se transformaba en el combustible necesario para llevar a cabo el plan de justicia que Arturo estaba diseñando en ese mismo instante de claridad absoluta. Sabía que no podía simplemente
simplemente echarla. Necesitaba que la verdad fuera tan pública y contundente que Lorena no pudiera levantarse jamás de la vergüenza social. El castigo debía ser proporcional a la humillación que doña Carmen sufrió en 1900. Silencio durante tanto tiempo. Lorena empezó a empacar algunas cosas, pero lo hacía con una furia destructiva, tirando objetos al suelo y gritando que todos en ese barrio eran unos envidiosos que querían verla mal por ser diferente a ellos. Su incapacidad para reconocer su error era el rasgo más escalofriante de su personalidad, una ceguera moral que la aislaba de cualquier redención posible ante los ojos de Arturo y de Dios. La casa, que alguna vez fue un símbolo de unión, ahora se sentía como un escenario de guerra donde las trincheras estaban claramente marcadas por el amor y por el odio. La escalada dramática alcanzaba su cenit emocional. Arturo regresó a la habitación de su madre y la encontró rezando con un rosario viejo entre sus dedos temblorosos, pidiendo perdón por el conflicto que sentía haber provocado por su debilidad física. Él se arrodilló ante ella y le pidió perdón, no por haber vuelto, sino por haberse ido tanto tiempo, dejando la puerta abierta para que el mal se instalara en su santuario de paz. Ese momento de conexión entre madre e hijo fue la calma antes del clímax, un refugio de ternura en medio de la tempestad de odio que Lorena seguía provocando en el resto de la vivienda. La resolución estaba cerca y sería tan dramática como la injusticia sufrida. El espectador siente en este bloque una tensión insoportable, una necesidad de ver a Lorena caer desde el pedestal de soberbia en el que se ha colocado a costa del sufrimiento de una anciana de 92 años. La narrativa ha construido cada peldaño de la escalera hacia la catarsis, asegurándose de que el castigo de la antagonista sea no solo deseado, sino exigido por la moral colectiva del público. Cada detalle sensorial, desde el sonido del video hasta el tacto del papel del notario, ha servido para anclar la emoción en una realidad palpable y dolorosa. La escalada ha terminado, dejando el escenario listo para el punto de virada definitivo. Arturo miró el reloj y supo que era hora de actuar, llamando al padre Ignacio y a don Ernesto para una reunión urgente en la sala de la casa, donde la verdad sería expuesta sin filtros ni censuras. No permitiría que Lorena se fuera como una víctima o que la historia se quedara en un simple rumor de vecindario que el tiempo termina por borrar de la memoria colectiva. La justicia en el México de barrio se escribe con la presencia de la comunidad, con el juicio de los iguales y con la exposición de la infamia ante la luz del sol. El plan estaba en marcha y no había fuerza en la tierra que pudiera detenerlo. Lorena, al ver entrar al padre Ignacio y a los vecinos, intentó una última vez ponerse su máscara de bondad, pero al ver el rostro de Arturo, supo que su tiempo de engaños había llegado a un final amargo y definitivo. La presencia del sacerdote, una figura de máxima autoridad moral en la periferia, le quitó a Lorena cualquier espacio para la manipulación o el victimismo falso que solía practicar con tanto éxito. El silencio que se apoderó de la sala era el prefacio de una sentencia que ya estaba dictada en los corazones de todos los presentes. La tensión dramática estaba en su punto de ruptura final. Padre, gracias por venir. Hay algo que toda esta comunidad necesita saber sobre lo que ha estado pasando bajo este techo mientras yo no estaba, comenzó Arturo con una voz que no temblaba. El protagonista se había convertido en el ejecutor de una justicia necesaria, asumiendo su rol de protector con una dignidad que había recuperado en las últimas horas de dolor y descubrimiento personal. La mirada de doña Carmen desde la puerta de su cuarto era la de alguien que por fin ve la luz al final de un túnel largo y oscuro. La escalada dramática cerraba su ciclo para dar paso a la confrontación definitiva. Arturo sabía que el video de Marisol
sería el golpe de gracia, la prueba irrefutable que no dejaría lugar a dudas sobre la naturaleza perversa de las acciones de su esposa contra su madre indefensa. Tal su expectación de los vecinos y la seriedad del padre Ignacio creaban un ambiente de tribunal solemne en medio de una modesta sala de la Ciudad de México, dignificando el sufrimiento de la anciana. La injusticia estaba a punto de ser combatida con la verdad más cruda, y el espectador aguarda con el corazón acelerado el momento en que la máscara de Lorena caiga para siempre. La tensión es absoluta y la resolución inevitable. No es posible que en una casa bendecida por el trabajo de doña Carmen haya entrado tanta oscuridad, comentó el padre Ignacio, mirando a Lorena con una tristeza que la mujer no pudo sostener, bajando la cabeza por primera vez. La presión social y moral se cerraba sobre ella como una red de la que no podía escapar, demostrando que en el barrio la reputación es el único capital que realmente importa al final del día. Arturo se preparaba para reproducir el video, sintiendo que con cada segundo de grabación estaba lavando el honor de su madre y castigando la soberbia de su enemiga interna. El bloque termina con Arturo levantando el teléfono frente a todos, listo para mostrar la evidencia que rompería cualquier duda y que sellaría el destino de Lorena en esa comunidad para el resto de sus días. El clímax está a solo un paso y la promesa de justicia es lo único que mantiene la esperanza viva en los ojos de doña Carmen, quien observa todo con una paz recuperada. El drama ha escalado hasta las estrellas y la caída de la antagonista promete ser un espectáculo de justicia poética que satisfará a cada alma que haya sufrido una traición. La verdad está lista para ser liberada de su prisión de silencio. El aire en la sala se volvió gélido cuando Arturo, con un movimiento firme y decidido, colocó el teléfono de Marisol en el centro de la mesa de centro, bajo la luz mortecina del foco principal. Lorena intentó lanzarse sobre el aparato en un último acto de desesperación, pero el padre Ignacio puso una mano firme sobre su hombro, deteniéndola con una autoridad que no admitía réplicas ni desplantes. En ese preciso instante, Arturo presionó el botón de reproducción y el silencio de la casa fue desgarrado por el sonido agudo de la voz de Lorena, gritando insultos que nadie en el barrio imaginaba que ella fuera capaz de pronunciar. El video comenzó a correr, mostrando la imagen cruda de doña Carmen siendo jaloneada mientras intentaba recoger su dignidad del suelo de la cocina. Los vecinos presentes, don Ernesto y la joven Marisol, soltaron un suspiro de horror colectivo al ver cómo la anciana temblaba bajo las amenazas de la mujer que debía protegerla con amor. La revelación no solo era el maltrato físico, sino la frialdad absoluta con la que Lorena le recordaba a la anciana que ya no era dueña de su propio hogar ni de sus últimos días de vida. Arturo observaba los rostros de los testigos, confirmando que la verdad estaba calando hondo en la conciencia de la comunidad, destruyendo para siempre la reputación de la antagonista. Este evento era el motor que cambiaba el rumbo de la historia, transformando una sospecha familiar en una evidencia pública e irrefutable de una gran crueldad. Mientras el video seguía mostrando la humillación, Arturo sacó del bolsillo de su chaqueta los documentos de la notaría que había encontrado escondidos en el escritorio de la sala. Con un gesto dramático, los extendió sobre la mesa junto al teléfono, revelando que el maltrato de Lorena tenía una finalidad económica fríamente calculada para despojar a la anciana de su patrimonio. El padre Ignacio leyó en voz alta los párrafos donde se pretendía que doña Carmen cediera la propiedad sin recibir nada a cambio, dejando a todos los presentes en un estado de indignación total.
ya no se trataba solo de una nuera impaciente, sino de una estafadora emocional que había planeado el despojo de su propia familia política. Esta doble revelación, la violencia física capturada en video y la traición patrimonial escrita en papel legal, fue el golpe definitivo que desarmó cualquier posible defensa que Lorena pudiera haber ensayado. La mujer se hundió en el sofá, ocultando su rostro entre las manos, pero ya no para fingir llanto, sino para esconder la vergüenza de verse expuesta ante las figuras más respetadas de su pequeño mundo. El rumbo de la historia había dado un giro de 180 grados, y Arturo ya no era el hijo ausente y culpable, sino el brazo ejecutor de una justicia necesaria. El poder de la verdad emanaba de los ojos de los testigos, creando una barrera invisible pero infranqueable para la villana. Doña Carmen apareció en el marco de la puerta de su habitación, apoyada en su andadera, observando la escena con una serenidad que solo poseen aquellos que han sido liberados de una pesadilla larga. Al verla, Arturo sintió que el peso de los últimos años empezaba a levantarse de sus hombros, dándole la fuerza necesaria para concluir lo que había comenzado esa misma mañana de descubrimiento. El video terminó de reproducirse con el sonido de un plato rompiéndose, dejando un eco de vacío y de asco en los corazones de todos los que estaban reunidos en esa sala familiar. La prueba era tan poderosa que el ambiente cambió de la tensión a una resolución inquebrantable de justicia moral inmediata. Don Ernesto, con la voz quebrada por la rabia, declaró que él mismo testificaría ante las autoridades si Arturo decidía llevar el caso a los tribunales por abuso y coacción patrimonial. La red de apoyo comunitario se cerró en torno a doña Carmen y su hijo, dejando a Lorena en un aislamiento social que era, en muchos sentidos, el peor castigo para alguien tan soberbio. El punto de virada estaba completo. El secreto había muerto, la máscara se había hecho añicos y el poder había cambiado de manos de forma definitiva y contundente. No había retorno posible a la mentira, ni espacio para el perdón fácil que Lorena siempre había esperado obtener mediante la manipulación emocional constante. Arturo tomó los papeles del notario y los rompió frente a Lorena, un acto simbólico de que su plan de adueñarse de la casa de su madre había terminado en un fracaso estrepitoso y vergonzoso. Los pedazos de papel cayeron al suelo como nieve sucia, representando el fin de la influencia de la mujer sobre el destino de los Ramírez y sobre esa propiedad histórica. La mirada de Arturo era ahora de una claridad absoluta, libre de la bruma de la culpa que lo había cegado durante tantos meses de trabajo en la distancia de Monterrey. Ese evento era tan poderoso que direccionaba la historia hacia un clímax, donde la verdad saldría a la luz ante todo el vecindario. El padre Ignacio se levantó y, mirando a Lorena, le dijo que la caridad cristiana no incluía permitir el abuso de los más débiles bajo ninguna circunstancia o pretexto de cansancio. Sus palabras fueron el sello moral que validaba la decisión de Arturo de exponerla, quitándole a la mujer cualquier recurso de victimización ante los ojos de la fe que ella siempre simuló. Profesar la justicia se estaba cocinando a fuego lento y el ingrediente principal era la valentía de un hijo que decidió no callar ante la infamia descubierta en su propia cocina. El punto de virada había servido para cimentar la base de un nuevo comienzo, lejos de la toxicidad y el odio. Marisol grabó con su propio teléfono el momento en que Arturo rompía los documentos, asegurándose de que quedara constancia de que la ambición de Lorena había sido detenida por la fuerza de la verdad revelada. La joven representaba a la nueva generación que no está dispuesta a normalizar la violencia doméstica ni el maltrato a los adultos mayores, dándole un aire de esperanza a la amarga situación. El conflicto central estaba ahora totalmente definido y las posiciones eran claras. De un lado, la dignidad de doña Carmen y del otro la avaricia rota de la antagonista.
La historia se movía con un ritmo acelerado hacia la confrontación final que el público tanto estaba esperando. Arturo sintió que el espíritu de su padre habitaba de nuevo la casa, dándole la espalda a la intrusa que había intentado profanar el santuario de paz que él construyó con tanto esfuerzo décadas atrás. La presencia de los vecinos como testigos oficiales de la infamia garantizaba que Lorena no tendría refugio en ese barrio ni en ninguno de los alrededores donde se supiera la historia de su crueldad. La revelación había sido tan impactante que hasta el clima parecía haber cambiado, dejando entrar una brisa fresca por la ventana que antes solo dejaba pasar el calor de la injusticia. Todo estaba listo para el enfrentamiento más grande que la calle Ramírez hubiera visto jamás. El protagonista miró a su esposa una última vez con la frialdad de quien observa a un extraño peligroso, dándose cuenta de que el amor se había evaporado para ser reemplazado por un deber sagrado. La decisión estaba tomada. La expulsión de Lorena no sería un acto de ira, sino una cirugía necesaria para salvar la vida de su madre y restaurar el honor de su propia familia. El punto de virada cerraba este bloque con una promesa de catarsis inminente que dejaría a todos los espectadores con el corazón palpitando de anticipación y de una sana sed de justicia. La verdad ya no era un murmullo, era un grito estruendoso que nadie podría silenciar. Arturo abrió de par en par la puerta principal de la casa, permitiendo que la luz del mediodía inundara la sala y que los vecinos que se habían agolpado en la acera pudieran ver lo que estaba ocurriendo. Con el teléfono en la mano y el volumen al máximo, reprodujo el video de la infamia una vez más, pero esta vez mirando directamente a los ojos de Lorena, quien temblaba de furia y vergüenza. El sonido de los gritos de la nuera y los sollozos de doña Carmen se desbordó hacia la calle, rompiendo el silencio del barrio y atrayendo la atención de todos los transeúntes. La máscara social de Lorena se terminó de desintegrar frente a la mirada condenatoria de toda la comunidad que alguna vez la saludó con respeto. La indignación en el rostro de los vecinos fue instantánea. Mujeres y hombres se acercaron a la entrada, murmurando palabras de apoyo para doña Carmen y lanzando miradas de repulsión hacia la mujer que los había engañado. Arturo no gritó, pero su voz, cargada de una firmeza inquebrantable, resonó por encima de los murmullos, declarando que la era de los secretos y el abuso había llegado a su fin definitivo. Lorena intentó balbucear una última excusa, alegando que todo era un montaje para quitarle sus derechos matrimoniales, pero el padre Ignacio dio un paso al frente, silenciándola con un gesto de profunda decepción. La verdad era tan luminosa y cruda que no dejaba rincón donde la mentira pudiera esconderse o sobrevivir. En ese momento de máxima tensión, Arturo sacó la maleta de Lorena, que él mismo había terminado de empacar con rapidez, y la colocó en el umbral de la puerta, marcando el límite infranqueable. Te vas ahora mismo de esta casa y no, solo de aquí, te vas de nuestras vidas para siempre, porque no hay lugar para la maldad bajo este techo, sentenció Arturo. El público en la calle comenzó a aplaudir, un gesto espontáneo que validaba la justicia que el hijo estaba ejecutando por mano propia ante la falta de amparo previo. Lorena se vio obligada a caminar entre la multitud, escoltada por el desprecio de quienes antes la consideraban una vecina ejemplar y una esposa abnegada. Doña Carmen, en un acto de valentía suprema, caminó hasta la puerta apoyada en su hijo, mirando a Lorena no con odio, sino con la tristeza de quien ha perdonado pero no puede olvidar. Ese encuentro visual fue el corazón del clímax, representando la victoria de la fragilidad digna sobre la fuerza bruta y egoísta que la había oprimido durante tantos meses de oscuridad. Lorena bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de la anciana a la que había obligado a comer en el suelo gélido de la cocina. El poder de la víctima se restauraba en ese segundo de silencio absoluto, donde el verdugo finalmente reconocía su derrota ante los ojos de su propia víctima.
El enfrentamiento alcanzó su punto más alto cuando Arturo anunció ante todos que ya había iniciado los trámites para denunciar el intento de coacción patrimonial y el maltrato físico ante las autoridades correspondientes. No se trataba solo de una expulsión doméstica, sino de una consecuencia legal que perseguiría a Lorena mucho después de que abandonara aquel barrio de la periferia de la Ciudad de México. La sensación de justicia era palpable, un alivio colectivo que recorrió la calle como una brisa fresca después de una tormenta de polvo y calor sofocante. La verdad había triunfado sobre la ambición y el hijo había recuperado su lugar como protector de la sangre y del legado de sus padres. Lorena tomó su maleta con manos temblorosas y, sin mirar atrás, comenzó a caminar por la calle mientras los vecinos se apartaban para dejarla pasar, como si su presencia fuera contagiosa de amargura. Los gritos de «fuera» y «con los ancianos no se juega» la acompañaron hasta que dobló la esquina, dejando atrás la casa que tanto codició y que ahora perdía para siempre. Arturo abrazó a su madre frente a todos, un gesto simbólico que sellaba el compromiso de que ella nunca volvería a estar sola ni desamparada en su vejez. El clímax entregaba la catarsis que el espectador necesitaba, transformando la indignación inicial en una satisfacción moral profunda y necesaria. El padre Ignacio bendijo la entrada de la casa en ese mismo instante, pidiendo que la paz regresara a las paredes que habían sido testigos de tanto dolor oculto tras las apariencias. Los vecinos comenzaron a acercarse para abrazar a doña Carmen, trayéndole flores y comida como una forma de reparar el daño que el aislamiento y el desprecio de Lorena le habían causado. La justicia no era solo la salida de la antagonista, sino el retorno del amor y la solidaridad comunitaria que siempre han caracterizado a la gente trabajadora de la ciudad. El clímax cerraba con una nota de triunfo emocional que resonaba en cada rincón de la modesta vivienda de los Ramírez. Arturo sintió que una venda se le caía de los ojos para siempre, comprendiendo que el valor de un hombre no se mide por el dinero que envía, sino por la presencia y la protección que brinda. La derrota de Lorena era absoluta. Se iba sin dinero, sin casa y, lo más importante, sin el respeto de nadie, cargando únicamente con el peso de su propia conciencia negra. El ambiente de tensión que había dominado la historia se disolvió en lágrimas de alivio y en palabras de consuelo que llovían sobre la frágil figura de doña Carmen. La justicia divina y humana se habían alineado para limpiar la mancha que la crueldad había dejado. La cámara, en la mente del espectador, se aleja de la escena mostrando la casa abierta, ventilada y llena de gente que realmente quiere a la anciana, contrastando con el inicio opresivo del relato. La verdad había sido el arma más poderosa, una que Arturo supo usar con la precisión de un cirujano para extirpar el cáncer del abuso que consumía su hogar. El clímax finalizaba con la imagen de Arturo cerrando la maleta de los malos recuerdos y abriendo una nueva etapa de cuidado y respeto innegociable por su madre. No habría más platos en el suelo, ni más humillaciones silenciosas en la penumbra de la cocina bajo el mando de una villana. Cada palabra de este bloque ha sido diseñada para provocar la máxima empatía y el sentimiento de que el orden moral ha sido restaurado con éxito y valentía por parte del protagonista. El espectador siente que ha sido parte de este juicio popular, sufriendo con cada humillación y celebrando con cada paso de la expulsión definitiva de la antagonista. La estructura narrativa alcanza aquí su máxima expresión de justicia poética, preparando el terreno para un desfile de reparaciones en el bloque final de la historia. La catarsis es completa y el alivio es real, dejando una enseñanza clara sobre el valor de nuestros adultos mayores en la sociedad actual. Arturo miró hacia el cielo y dio las gracias, sintiendo que por fin podía respirar sin el peso de la mentira oprimiendo su pecho de hijo arrepentido, pero ahora redimido. La historia de doña Carmen se convertía en una leyenda de resistencia y amor filial que el barrio
contaría durante generaciones para que nadie más se atreviera a tratar a un anciano con desprecio. El clímax termina con la puerta cerrándose suavemente, pero esta vez dejando fuera a la oscuridad y manteniendo dentro el calor de una familia que ha aprendido a valorarse de nuevo. La verdad ha prevalecido y la justicia ha sido servida en un plato de respeto y dignidad para todos. La calma regresó a la casa de los Ramírez con la misma suavidad con la que el sol de la tarde se posaba sobre las macetas de geranios que Arturo volvió a regar. En las semanas siguientes a la expulsión de Lorena, el hogar recuperó ese aroma a canela y flores frescas que lo había caracterizado durante las décadas de felicidad con su padre. Arturo no perdió tiempo y tras arreglar los asuntos legales del divorcio y la denuncia por maltrato, decidió que su lugar ya no estaba en las carreteras del norte, sino junto a su madre. Renunció a su empleo en Monterrey para buscar un trabajo local, asegurándose de que el vacío que dejó su ausencia nunca volviera a ser llenado por la amargura de extraños. Doña Carmen experimentó una transformación asombrosa, como si el peso de los años se hubiera aligerado al desaparecer el terror que oprimía su corazón cada mañana en la cocina. Ahora, la anciana pasaba sus tardes en el patio, sentada en su mecedora de mimbre, recibiendo las visitas de los vecinos que antes temían acercarse por las mentiras de Lorena. Don Ernesto y Marisol se convirtieron en visitantes frecuentes, creando un círculo de protección y cariño que devolvió a la casa su carácter de refugio comunitario y familiar. La dignidad de la abuela fue restaurada no solo con palabras, sino con acciones cotidianas que celebraban su vida y su invaluable presencia en el mundo de los vivos. En la escena final, Arturo preparó la mesa con un mantel blanco impecable, colocando los mejores platos de porcelana que doña Carmen guardaba para las ocasiones más especiales y sagradas. Sirvió la comida con una reverencia que conmovió a la anciana, quien lo miraba con ojos brillantes de gratitud y una paz que no conocía desde 1900, hacía demasiado tiempo. Ya no había platos de plástico en el gélido suelo, ni manos temblorosas por el miedo, sino un banquete de respeto servido a la altura de una reina doméstica. Arturo se sentó a su lado, tomó su mano nudosas entre las suyas y le prometió que, mientras él viviera, nadie volvería a faltarle al respeto. Lorena, por su parte, enfrentó las consecuencias de sus actos en un aislamiento amargo, viendo cómo las puertas del barrio y de sus antiguos círculos sociales se cerraban definitivamente tras de ella. La denuncia legal siguió su curso, recordándole que la crueldad contra los indefensos siempre tiene un precio que la justicia, tarde o temprano, se encarga de cobrar con intereses. El estigma de su comportamiento la persiguió en cada intento por rehacer su vida, demostrando que la reputación es un cristal que, una vez roto por la maldad, no vuelve a brillar. Su ambición terminó por dejarla con las manos vacías y el alma llena de un remordimiento que llegaba demasiado tarde para ser útil. La comunidad del barrio aprendió una lección invaluable sobre la importancia de no mirar hacia otro lado cuando el silencio de una casa comienza a sonar a dolor y abandono. El padre Ignacio mencionó la historia de los Ramírez en su homilía del domingo, recordando a todos que el cuidado de nuestros ancianos es el termómetro más preciso de nuestra propia humanidad. Arturo se convirtió en un ejemplo de redención filial, demostrando que nunca es tarde para despertar y corregir el rumbo cuando se trata de proteger a quienes nos dieron la vida. El desfile de reparaciones morales estaba completo, dejando un sentimiento de satisfacción y justicia poética en el aire de la Ciudad de México. Doña Carmen volvió a cocinar sus famosos tamales, compartiéndolos con los vecinos como un gesto de agradecimiento por la verdad que la liberó de su prisión de azulejos y desprecio. El sonido de su risa volvió a escucharse en los pasillos de la casa, un eco dulce que borraba los
gritos de la antagonista y devolvía la santidad a las paredes de ladrillo. Arturo la observaba trabajar con orgullo, dándose cuenta de que la verdadera riqueza de su herencia no era la propiedad de la casa, sino la sabiduría de esa mujer de 92 años. La paz familiar se restauró sobre una base de honestidad radical y un amor que fue probado en el fuego de la traición. El desfecho de esta historia nos recuerda que la justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega de la mano de la verdad, tiene el poder de sanar las heridas más profundas. Arturo y doña Carmen cerraron ese capítulo oscuro de sus vidas con la frente en alto, sabiendo que habían superado la prueba más difícil que el destino les puso. El hijo encontró en el cuidado de su madre la paz que el dinero de Monterrey nunca pudo comprarle, redimiendo su pasado de ausencia con un presente de entrega total. La casa de la periferia volvió a ser un faro de luz y bondad para todos los que pasaban por su puerta, siempre abierta. La resolución fue clara y satisfactoria para todos los involucrados, devolviendo a cada personaje lo que sus acciones sembraron a lo largo del tiempo de este drama intenso y conmovedor. La dignidad no es algo que se pueda quitar permanentemente si existe alguien dispuesto a luchar por ella con la fuerza de la sangre y la razón de la justicia. Doña Carmen terminó sus días rodeada de flores, de música y sobre todo del respeto absoluto de un hijo que aprendió a ver la grandeza en la fragilidad de su vejez. La historia de los Ramírez es un recordatorio de que el amor filial es el arma más poderosa contra la ingratitud y la avaricia humana. El espectador puede sentir en este cierre una catarsis completa, viendo cómo la moralidad triunfa sobre la conveniencia y cómo la familia verdadera se reconstruye sobre los escombros de la traición descubierta. No quedaron cabos sueltos ni dudas sobre el destino de los personajes, entregando un cierre moral que resuena con los valores más profundos de nuestra cultura de respeto a los mayores. El desfecho es un bálsamo para la indignación sufrida en los bloques anteriores, permitiendo que el público respire aliviado junto con Arturo y su madre. La justicia ha sido servida y el honor ha sido recuperado en su totalidad para la familia de doña Carmen. Arturo miró la foto de su padre en el altar, que ahora tenía velas nuevas y flores frescas, y sintió que por fin podía sostenerle la mirada con la tranquilidad de haber cumplido su deber. La casa ya no era un escenario de guerra, sino un templo de gratitud, donde cada rincón rendía homenaje a la mujer que construyó ese hogar con sus propias manos y sacrificios. El final de la historia es una nota de esperanza para todos aquellos que sufren en silencio, recordándoles que la verdad siempre encuentra una grieta por donde salir a la luz del día. La paz de los Ramírez es ahora inquebrantable, protegida por la lealtad de un hijo. Este relato cinematográfico termina con un plano de madre e hijo compartiendo una taza de café frente a la ventana, la misma ventana que una vez reveló el horror y que ahora solo muestra la belleza de un nuevo amanecer. El ciclo de dolor se cerró para dar paso a una vejez digna, rodeada de la calidez que solo el perdón y la justicia pueden proporcionar a un alma cansada de luchar. Doña Carmen sonrió, una sonrisa plena que iluminó su rostro cansado, confirmando que, al final del camino, el amor siempre tiene la última palabra sobre la crueldad de los hombres. La historia ha concluido, dejando un mensaje de justicia que perdurará. ¿Qué te ha parecido la decisión de Arturo de dejarlo todo para cuidar a su madre? Comparte tu opinión con nosotros y dinos si crees que la justicia fue suficiente para